perdonara cualesquiera faltas que hubieran cometido y que le hubieran ofendido, y solicitaba su ayuda. Este hombre ha honrado siempre a los espíritus, gran bisonte, siempre ha conservado las tradiciones del clan. Este hombre es un jefe fuerte, un jefe sabio, un jefe justo, un buen cazador, buen proveedor y hombre que se controla, digno del poderoso bisonte. No abandones a ese hombre, orienta al jefe hacia un nuevo hogar, un lugar en que el espíritu del bisonte se encuentre a gusto. Este clan implora la ayuda del tótem de este hombre, concluyó el hombre santo. Entonces miró al segundo al mando, mientras retrocedía Brun. Grot se agachó delante de la calavera del oso cavernario. Ninguna mujer podía ser autorizada a presenciar la ceremonia. A enterarse de que sus hombres, que mandaban con fuerza impertérrita, rogaban y suplicaban a los espíritus invisibles de la misma manera que las mujeres rogaban y suplicaban a los hombres. Espíritu del oso pardo, tótem de Grot, comenzó una vez más Mogur, y procedió una súplica formal similar dirigida al tótem de Grot. A continuación hizo lo mismo con todos los demás, hombres uno por uno. Cuando terminó, siguió contemplando la calavera mientras los hombres golpeaban la tierra con sus lanzas, dejando nuevamente que la tensión se acumulara. Todos sabían lo que vendría después, ya que la ceremonia no cambiaba nunca. Era la misma, noche tras noche, pero aún así estaban a la expectativa. Esperaban que Mogur apelara al espíritu de Ursus, el gran oso cavernario, su tótem personal y el más reverenciado entre los espíritus. Ursus era algo más que el tótem del Mogur, era el tótem de todos, y más que tótem. Era Ursus, el que hacía de ellos clan. Era el espíritu supremo, el protector supremo. La veneración hacia el oso cavernario era el factor común que los unía, la fuerza que soldaba a todos los clanes autónomamente organizados en un solo pueblo, el clan del oso cavernario. Cuando el mago tuerto juzgó el momento oportuno, hizo una seña. Los hombres dejaron de golpear y se sentaron detrás de sus piedras, pero el obsesivo ritmo del golpeteo anterior corría por su sangre y seguía retumbando en sus cabezas. Mogur buscó en una pequeña bolsa y sacó una pulgarada de esporas secas de licopodio. Manteniendo su mano por encima de la antorcha pequeña, se inclinó hacia adelante y sopló al tiempo que las dejaba caer sobre la llama. Las esporas se encendieron y cayeron, espectacularmente brillantes, alrededor de la calavera en un fulgor de luz de magnesio, en agudo contraste con la oscuridad de la noche. La calavera brilló, pareció cobrar vida y en verdad lo hizo para aquellos hombres, cuyas percepciones estaban modificadas por los efectos de la datura. Una lechuza ululó en un árbol próximo como si alguien se lo hubiera ordenado, agregando su sonido inquietante al pavoroso esplendor. Gran Ursus, protector del clan, dijo el mago con sus gestos formales, muestra a este clan un nuevo hogar, lo mismo que otrora el oso cavernario mostró al clan cómo vivir en cuevas y cubrirse con pieles. Protege a tu clan de la montaña del hielo, del espíritu de la nieve granulada que la creó, y del espíritu de las ventiscas, su compañero. Este clan quiere suplicar al gran oso cavernario que nada malo le suceda mientras esté sin hogar. A ti, el más venerado de todos los espíritus, tu clan, tu pueblo, pide al espíritu del poderoso Ursus que se una a él mientras realiza su viaje hacia el principio. Y entonces Mogur utilizó el poder de su gran cerebro. Todos esos seres primitivos, carentes casi de lóbulos frontales, con un lenguaje limitado por unos órganos vocales subdesarrollados, pero con cerebros grandes, mayores que los de cualquier raza de hombres entonces existentes o de generaciones todavía por venir. Eran únicos. Era la culminación de una rama de la humanidad cuyo cerebro estaba desarrollado en la parte posterior de la cabeza, en las regiones occipital y parietal, que controlaban la visión y las sensaciones corporales, y que almacenan memoria. Y su memoria los hacía extraordinarios. En ellos había evolucionado el conocimiento inconsciente del comportamiento ancestral llamado instinto. Almacenados en la parte posterior de sus grandes cerebros se encontraban no solo sus recuerdos, sino los recuerdos de sus antepasados. Podían rememorar conocimientos aprendidos por sus antepasados y en circunstancias especiales podían dar un paso más allá. Podían recuperar su memoria racial, su propia evolución,
y cuando llegaban suficientemente lejos en el pasado, podían fusionar esa memoria que era idéntica para todos y unir telepáticamente sus mentes. Pero solo en el tremendo cerebro del inválido cubierto de cicatrices y deforme estaba plenamente desarrollado ese don. Krev, el amable y tímido Krev, cuyo cerebro enorme provocaba su deformación, había aprendido, como Mogur, a utilizar el poder de ese cerebro para fundir en una sola mente las entidades individualizadas sentadas a su alrededor y orientarlas. Podía situarlos en cualquier parte de su herencia racial para convertirse en la mente de cualquiera de ellos, en alguno de sus progenitores. Era el Mogur. El suyo era un poder auténtico, no condicionado por trucos de iluminación ni por la euforia provocada por las drogas. Esto solo servía para preparar el escenario y ponerlos en condiciones de aceptar su dirección. En aquella noche oscura y tranquila, iluminada por antiguas estrellas, unos pocos hombres experimentaron visiones imposibles de describir. No las veían, ellos mismos eran las visiones. Experimentaban las sensaciones, veían con los ojos y recordaban los comienzos pavorosos. En las profundidades de sus mentes se encontraban los cerebros sin desarrollar de criaturas del mar, flotando en su ámbito salino y caliente. Sobrevivieron al dolor de su primera aspiración de aire y se volvieron anfibios, compartiendo ambos elementos. Porque reverenciaron al oso cavernario, Mogur evocó a un mamífero primordial, el antepasado que generó ambas especies, y a muchísimas más, y fusionó la unidad de sus mentes con el principio del oso. Entonces, recorriendo las eras, se convirtieron sucesivamente en cada uno de sus progenitores y vieron a los que divergían hacia otras formas. Eso les hizo conscientes de su relación con toda la vida que hay en la tierra, y la veneración que fomentaba a su vez incluso respecto a los animales que mataban y consumían, constituían la base del parentesco espiritual que los relacionaba con su tótem. Todas sus mentes actuaban como una, y solo la aproximación al presente hizo que se desdoblaran de sus inmediatos antepasados para al fin ser ellos mismos. Parecía que aquello había durado una eternidad. En cierto modo así había sido, pero en realidad había transcurrido muy poco tiempo actual. A medida que cada hombre recuperaba de nuevo su identidad, se levantaba silenciosamente y se iba en busca de un sitio donde dormir y de un sueño profundo, sin visiones, pues ya había agotado sus visiones. Mogur fue el último. A solas, meditó acerca de la experiencia y al cabo de un rato sintió una incomodidad habitual. Podían conocer el pasado con una profundidad y una grandeza que exaltaban el alma, pero Krev intuía una limitación que nunca se les ocurría a los demás. No podían ver hacia adelante, ni siquiera podían pensar hacia adelante. Él era el único que vislumbraba esa posibilidad. El clan era incapaz de concebir un futuro distinto del pasado. No podía idear alternativas innovadoras para el mañana. Todo su saber, todo lo que hacían, era una repetición de algo hecho anteriormente. Incluso almacenar alimentos para los cambios de estación era el resultado de una experiencia pasada. Hubo un tiempo, muchísimo antes, en que la innovación era más fácil, cuando una piedra rota, con aristas agudas, inspiró a alguien la idea de romper una piedra con el propósito de obtener una lámina afilada. Cuando la punta caliente de un palo que giraba despertó en alguien la ocurrencia de hacerlo girar más tiempo y más fuerte para ver lo caliente que podía ponerse. Pero a medida que los recuerdos se acumulaban, atestando y ensanchando la capacidad de almacenamiento de su cerebro, los cambios se hicieron cada vez más difíciles. No quedaba espacio para nuevas ideas que pudieran añadirse a su banco de memoria. Sus cabezas eran ya demasiado grandes. Las mujeres tenían dificultades para dar a luz. No podían permitirse otros conocimientos que ensancharan aún más sus cabezas. El clan vivía siguiendo una tradición inmutable. Cada faceta de su vida, desde el momento en que venían al mundo hasta que eran llamados al mundo de los espíritus, estaba circunscrita en el pasado. Era un intento de supervivencia, inconsciente y sin planificar, salvo por la naturaleza, en un último esfuerzo por salvar a la raza de la extinción, pero que estaba condenado al fracaso. No podían impedir el cambio, y su resistencia a él era autodestructora, opuesta a la supervivencia.
Tardaban en adaptarse, los inventos eran accidentales y frecuentemente no se aprovechaban. Si algo nuevo les sucedía, podían agregarlo a su acumulación de información, pero el cambio solo se conseguía a costa de un gran esfuerzo, y cuando se les imponía a la fuerza, se mostraban reacios a seguir el nuevo rumbo. Se les hacía demasiado cuesta arriba alterarlo de nuevo, pero una raza sin espacio para aprender, sin espacio para desarrollarse, no estaba ya equipada para subsistir en un medio intrínsecamente cambiante, y ellos habían rebasado ya el punto crítico en que podrían haberse desarrollado de distinta manera. Eso quedaba para una forma nueva, un nuevo experimento de la naturaleza. Mientras Mogur estaba sentado, solitario en la llanura abierta, viendo cómo las últimas antorchas chisporroteaban antes de apagarse, pensó en la extraña niña que Isa había recogido, y su incomodidad aumentó hasta convertirse en algo físico. Ya había visto anteriormente a gente de su especie, pero hasta ahora no había pensado en sacar conclusiones, además de que no muchos de los encuentros casuales habían sido agradables. De dónde provenían seguía siendo un misterio. Aquellas gentes eran unos recién llegados a aquellas tierras, pero desde que habían llegado, las cosas habían estado cambiando. Parecían traer el cambio consigo. Krebs se encogió de hombros como para sacudirse la incomodidad que se había apoderado de él. Envolvió cuidadosamente la calavera del oso cavernario en su manto, tendió la mano hacia su báculo y se dirigió, cojeando, a su cama.